Hola, hola. Qué gusto ahí estar acompañando aquí a los hermanos, a Luis, a Frida, a Alicia, Martín, a Memo, ahí ya conocidos de hace varios años. Mucho gusto, la verdad es un placer estar con ustedes esta fría, helada y congelada mañana. Me acompaña mi esposa Claudia, mis hijos Arturo y Maribel. Y bueno, pues la verdad que bendición, hermanos. No, nunca había venido aquí a Huimilpan después de varios años que ya tiene Luis viviendo aquí con Frida y sabiendo pues de su ministerio por esta ruta, pero nunca había venido, hermano. Gracias por la invitación. Sí, hace ya varios años que los conozco a los hermanos y bueno, pues qué privilegio para mí estar compartiendo con ustedes esta mañana. Le dije a Luis, oye, me había pedido predicar de un pasaje de Marcos. Le dije, oye, ¿podemos cambiarla a una prenavideño? Me dijo, sí, adelante. Así que bueno, pues estamos a 10 días de celebrar la Navidad. No sé si ustedes celebran la Navidad, hermanos, o son Grinchis. Sí. Así que bueno, pues yo sé que Jesús no nació en diciembre y creo que todos lo sabemos, pero es la fecha en la que el mundo celebra y recuerda el nacimiento del Salvador y pues ahora sí que si no puedes con ellos, úneteles, ¿no? Ahora, si alguien quiere iniciar una nueva Navidad entre marzo y abril, que es la fecha real en la que Cristo nació, adelante. Cuando todo el mundo te siga, yo también te voy a seguir, bro. Pero mientras, pues celebremos Navidad en diciembre, ¿no? No pasa nada, hermanos, no pasa nada. Disfrutemos la temporada, pero además aprovechemos para compartir con otros el verdadero significado de la Navidad. Que sabemos que el verdadero significado de la Navidad no son las compras, no son las cenas, no son las celebraciones, ni mucho menos los brindis, ¿verdad? Así que bueno, vamos a orar, hermanos. Acompáñenme a hacer nuevamente una oración. Gracias, Luis, ahí ya hizo una oración conmigo, pero quiero que me acompañe nuevamente. Padre, gracias por la bendición que me das de estar aquí compartiendo tu palabra. Y en esta mañana compartiendo, Señor, de este pasaje, estos versículos sobre el nacimiento de tu Hijo, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que podamos, Señor, compartir del verdadero significado que tiene la Navidad, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. Capítulos 1 y 2, ahí vamos a estar moviéndonos. Mateo capítulos 1 y 2. Y solamente hay dos evangelios, hermanos. Solamente hay dos evangelios en donde se menciona el nacimiento de Jesús. O donde se habla del nacimiento de Jesús, que es este evangelio de Mateo y también el evangelio de Lucas. De hecho, el evangelio de Mateo, que es donde vamos a estar pasando este tiempo en esta mañana, este evangelio no narra exactamente el momento del nacimiento de Jesús, eso lo narra Lucas. Mateo ya narra, es como que un evento después, ¿no?, del nacimiento de Jesús. De hecho, Mateo se enfoca en el capítulo 2, si te acuerdas, ya de la llegada de los magos y para ir a adorar al bebé, al niño que había nacido y llevarle sus presentes. Cuando pregunta, acuérdense, ahí a Herodes, ¿dónde? ¿No? ¿En dónde
más bien Herodes es el que pregunta dónde había nacido ese niño, ese rey, que los magos habían venido, ¿no?, a adorar. Venimos a adorar al rey que ha nacido, y entonces Herodes ahí se le pararon los pelos de punta. Así que Mateo narra como que algunos días después del nacimiento, y Lucas sí se centra más en el momento del nacimiento. Recuerden cuando ángeles anuncian que estaba naciendo en ese momento ya el Salvador del mundo a los pastores que había ahí en Belén. Así que bueno, estos dos evangelios se complementan en su historia, ¿no? Mateo es importante, narra este evento del nacimiento de Jesús porque es el evangelio que presenta a Jesús como el rey de los judíos. Y como rey que es Jesús, necesitaba justamente comprobarse su ascendencia real. Y evidentemente que para que alguien herede un trono, una corona, necesita ser de un linaje real. Y por eso Mateo narra que Jesús, en todo el capítulo 1 de Mateo, se narra su genealogía. Porque es importante saber que si alguien nació y es heredero de una corona, bueno, tiene una ascendencia real, ¿no? Proviene de una ascendencia, de un linaje real, y por eso el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, habla de su predecesor David, el rey David, ¿no? Ahí dice el capítulo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo ¿de quién? Hijo de David. Hijo de David, el rey más grande que hubo en el Antiguo Testamento. El rey más importante, más famoso, el rey conforme al corazón de Dios. Así que, y Lucas, el evangelio de Lucas se enfoca, Mateo se enfoca en la realeza de Jesús y Lucas en la humanidad de Cristo. Así que por eso es importante que el evangelio que enfoca a Jesús como un hombre de carne y hueso, como tú y como yo, pues evidentemente haya tenido un nacimiento. Nadie puede ser humano sin haber experimentado, sin haber pasado por una concepción, gestación y nacimiento. Por eso Lucas narra su nacimiento. Ni Marcos ni Juan se enfocan en el nacimiento de Jesús, porque el enfoque de Marcos es presentar a Jesús como el siervo de Dios, como el esclavo de Dios que vino a hacer la voluntad del Padre. Y Juan, el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, se enfoca en Jesús como el Dios hecho hombre. Por eso no narran el nacimiento ni Marcos ni Juan, porque ¿a quién le importa el nacimiento de un siervo, de un esclavo? Marcos. O Juan, ¿puede tener Dios un nacimiento? Si Juan se enfoca en la deidad de Cristo, ¿Dios nació alguna vez? Jamás. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Por eso Juan no menciona absolutamente nada respecto a este evento. Pero Mateo y Lucas sí nos mencionan este evento. Y vamos a enfocarnos hoy, en esta mañana, en el Evangelio de Mateo. Y quiero ahí nada más, no voy a leer todo el capítulo 1 porque es muy largo. Solamente vamos a mencionar del versículo 1 hasta el versículo 16 prácticamente. Son 16 versículos que se enfocan en la genealogía de Jesús. Es decir, de todos sus ancestros, todos sus predecesores. Y es interesante, ¿no?, que en este primer punto, los predecesores de Jesús, haya una lista, pues la verdad, muy mezclada. Una lista muy mezclada en la que hay personajes, hay hombres y mujeres en esta lista. Algunos con un buen testimonio y otros con un muy mal testimonio. Hombres y mujeres que, sobre todo en el caso de las mujeres, las únicas 4 mujeres que se mencionan en estos 16 versículos, que están, por ejemplo, en el versículo 3 se menciona a la primera mujer, Tamar. Después nos vamos a la segunda mujer, que está en el versículo 5, Rahab.
También ahí en el versículo 5 se menciona la tercera mujer, que es Ruth. Y en el versículo 6 se menciona la cuarta mujer, que es Betsabé. Así que Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, estas 4 mujeres que se mencionan en estos 3 versículos, la verdad que ninguna tenía una carta blanca, hermanos, en cuanto a testimonio. Ninguna de estas 4 mujeres tenía un récord completamente limpio, irreprensible e intachable en cuanto a sus vidas y sus testimonios. Recordemos, Tamar es una mujer que se hizo pasar por una prostituta y que cometió incesto con su suegro. ¿Qué onda, no? No se me escandalicen. Rahab, literalmente una ramera. Ruth, una moabita, es decir, una mujer gentil que no tenía derecho de ser parte del pueblo de Dios. Y por último, Betsabé, una mujer con quien David cometió adulterio. Así que imagínense, una mujer que comete incesto, otra mujer que es prostituta, otra mujer que comete adulterio, otra mujer que gentil. Así que vemos en estas 4 mujeres que no tenían absolutamente ningún derecho de ser parte de este capítulo 1. Y hablando de los varones que se mencionan en estos primeros 16 versículos, en los predecesores de Jesús, también vemos ahí gran cantidad de hombres, de varones que cuando leemos el Antiguo Testamento, muchos se rasgarían las vestiduras, hermanos, ¿no? Por ejemplo, vemos ahí a un Roboam en el versículo 7, a un Manasés en el versículo 10, que también hizo cosas tremendas, ¿no? Solo para mencionar estos 2 casos, hermanos. Así que, ¿qué es lo que vemos ya de entrada en estos primeros 16 versículos? Un capítulo lleno de gracia, hermanos. Y sin duda el nacimiento de Jesús en estos capítulos 1 y 2 de Mateo, que es donde estamos pasando tiempo, estos 2 primeros capítulos de Mateo son capítulos llenos de gracia. Dice el Evangelio de Juan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si algo tenemos en Cristo Jesús, es gracia, hermanos. Y gracia, recordemos, gracia es el regalo inmerecido de Dios, pero también es el poder que Dios nos da para hacer su voluntad con gozo. Así que gracia es lo que necesitamos para la salvación y es también lo que necesitamos para vivir la vida cristiana, para nuestra santificación. Gracia es el favor de Dios y el poder de Dios. Y de entrada en estos versículos, hablando de sus predecesores, vemos gracia abundante, hermanos. Después, versículo 16, se menciona ya al final de esta genealogía, se menciona por último a los padres de Jesús. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que sus predecesores, sus padres. Recordamos también que Mateo se enfoca en la genealogía de Jesús de parte de José, del padre. Y Lucas se enfoca en la genealogía de Jesús de parte de María. ¿Por qué? Porque recuerden, Mateo exalta a Jesús como el rey de Israel. Es importante el linaje de un rey y el linaje viene por parte del Padre. Lucas se enfoca en la humanidad de Cristo y evidentemente se tiene que mencionar como tal, hablando de su humanidad y encarnación, se tiene que mencionar pues aquel instrumento que Dios utilizó, a María, a su madre. Recordemos que la concepción de Jesús fue una concepción sobrenatural, ¿no? Dios utilizó a un instrumento, a María, para poder
traer a su hijo al mundo. Dios utilizó a esta mujer que sin duda es muy especial, sin duda, como dice el Evangelio de Lucas también, me llamarán bienaventurada. Y es bienaventurada María, claro que lo es. Fue el instrumento humano para que Dios se hiciera hombre, para que la humanidad de Cristo, la humanidad de Dios pudiera entrar a la raza humana. Pero no le damos a María de ninguna manera un nivel de deidad al mismo nivel que lo es su Hijo Jesús. Y por el hecho de haber sido el instrumento de Dios para que Jesús viniera al mundo, es muy especial, pero no merece ni un título de deidad, ni tampoco una actitud de adoración. ¿No? Apenas un par de días atrás se celebró, ya sabemos, el día 12 de diciembre, todos sabemos lo que se celebra a nivel nacional. Y es triste, es muy triste ver la ignorancia y la idolatría que existe en este país en cuanto a esta festividad. Y la ignorancia, ¿no?, de la palabra de Dios y la idolatría, ¿no?, y la actitud, ¿no?, que tienen equivocada de darle un nivel a María que no tiene, un título que no tiene y una adoración que no merece, porque solamente Dios merece nuestra adoración. Y María no es una deidad, María no es una diosa, María no es mediadora, María no es intercesora. El único que intercede por nosotros en el cielo es Jesús, es el Hijo de Dios. ¿Somos intercesores unos de otros aquí en la tierra? Sí, tú y yo somos intercesores. Intercedemos por otros, intercedemos por nuestra familia, por nuestros amigos. Pero el único que intercede desde el cielo hacia la tierra, el único que intercede desde el cielo por nosotros es Jesucristo. Hebreos capítulo 7 dice justamente que Él intercede permanentemente, eternamente por nosotros desde el cielo. Así que no hay tales títulos equivocadamente que le han dado a María, ¿no? Así que, repito, Mateo se enfoca en la genealogía de Jesús a través del hombre, a través de José. ¿Por qué? Porque el linaje de un rey tiene que ser avalado por el linaje del hombre. Y Lucas se enfoca en la humanidad de Cristo, por eso la genealogía de Lucas es del lado de la mamá, del lado de María. Así que versículo 16, los padres, todos los primeros versículos, los predecesores, pero cuando seguimos avanzando aquí en nuestro capítulo 1, dice entonces que versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que vemos no solamente sus predecesores, sus padres, sino vemos aquí la predicción del ángel y el precio. La predicción del ángel, ¿no?, apareciéndosele a José para que no tuviera temor de recibir a María su mujer, y el precio que tuvieron que pagar. La predicción y el precio, porque evidentemente el hecho de que María haya concebido sin la intervención de un varón, pues era de bastante escándalo. Esa es la verdad, no hay otra palabra.
Si hoy puede llegar a ser escandaloso, ¿no? Que de repente ahí una chica, una adolescente, pues queda embarazada sin haberse casado previamente, pues imagínense hace 2000 años, ¿no? En una cultura además, en la cultura judía, ¿no? 2000 años atrás, era pues de sumo escándalo. Tan escandaloso fue que 30 años después, cuando Jesús ya había iniciado su ministerio, en sus 30, iniciando sus 30, ¿no? De edad, y cuando estaba haciendo, pues cuando tenía esas confrontaciones que constantemente tuvo con los fariseos y con los religiosos, los fariseos le dijeron en Juan capítulo 8, tú eres nacido de fornicación. O sea, estaban señalando a Jesús que su historia y su testimonio de que su madre había quedado embarazada sin haberse casado. Tú eres nacido de fornicación, le dijeron los fariseos a Jesús, Juan capítulo 8. El precio que tuvieron que pagar José y María por hacer la voluntad de Dios. Esa mancha nunca quedó borrada. Y los enemigos de Cristo se la embarraban cada vez que podían. Así que la predicción del ángel y el precio que tuvieron que pagar María y José por aceptar la voluntad de Dios. Y después, versículo 21, tenemos el propósito. El propósito de este nacimiento. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así que el propósito en sus nombres. Vemos en los dos nombres que se le dan aquí a Jesús el propósito de su nacimiento. ¿Cuál es el primer nombre que se le da aquí al Hijo de Dios? Y el segundo nombre, Emmanuel. Y en estos dos nombres vemos claramente el propósito de este nacimiento. Jesús. ¿Y qué más dice ahí el versículo? En lo que sigue diciendo a continuación el versículo, dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta última parte del versículo está el significado literal del nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Es el equivalente en el Nuevo Testamento al nombre Josué en el Antiguo Testamento. Josué en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento son dos nombres homólogos, es decir, tienen el mismo significado, un nombre en hebreo y otro nombre en griego. Yeshua en hebreo y Jesús en griego. Dios salva. El propósito de este nacimiento justamente, ¿cuál es? Salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Y en este nombre, evidentemente, está la humanidad de Cristo. Jesús refleja su humanidad, mientras que Emmanuel, el segundo nombre mencionado en estos versículos, menciona su deidad. Porque, ¿qué significa Emmanuel? Ahí mismo lo dice el versículo. Versículo 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús su humanidad, Emmanuel su deidad. Y qué importante es esta doble naturaleza en el Hijo de Dios. Porque sin su humanidad no podía morir por nosotros. Y sin su deidad
no podría habernos salvado. Es decir, no podía morir sin primeramente ser un ser humano. Y no podía salvarnos si no era un Dios, si no era Dios. Porque si no era Dios, ¿de qué me sirve? Porque solamente Dios sirve. Porque solamente Dios puede salvarnos. Y si Jesucristo no era Dios en esa cruz, su sacrificio fue sin valor. Pero en Jesús vemos esta doble naturaleza. Él era 100% hombre, Jesús, y era 100% Dios, Emmanuel. Y en ese pesebre estaba Dios. ¿Te imaginas Dios en un pesebre? Es maravilloso esto. Y en esa cruz estaba Dios. ¿Te imaginas Dios muriendo? Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden. Porque no pueden entender que Dios haya estado en un pesebre y que Dios haya estado en una cruz. Y hoy traje aquí una pequeña escultura, por cierto, de un sobrino mío, escultor, que le compramos hace varios años ya, y vemos un pesebre, pero también una corona de espinas en esa escultura. ¿Sí la alcanzan a ver, hermanos? ¿Sí se aprecia? Un pesebre y una corona. ¿Por qué? Porque no hay corona sin pesebre. ¿Y para qué un pesebre si no hubiese una corona después? Si Jesús nació, pero no hubiera ido a la cruz, pues ¿de qué nos sirve que hubiese nacido? Belén sin el Gólgota no hubiera salvado a nadie. Belén, el lugar donde nació, el Gólgota, el lugar donde fue crucificado, el lugar de la calavera, el significado del Gólgota. Así que Belén sin Gólgota hubiera sido un nacimiento más. Pero no podemos desligar el pesebre de la cruz, el pesebre de la corona de espinas. Porque su nacimiento fue con un propósito, hermanos. Y ese propósito fue salvarnos de nuestros pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el propósito de este nacimiento. Y cuando recordemos, y cuando ahora estemos en Navidad y celebrando, y la cena, y los romeritos, y el bacalao, y el pavo, y la ensalada de manzana, esa riquísima que también me encanta. Hermanos, no olvides el propósito de la Navidad, porque Él salvará a su pueblo. Él vino a salvarte. Y más importante que su nacimiento es su muerte, porque con su mero nacimiento no hubiera salvado a nadie. Más importante que Navidad es la Semana Santa. Más importante que Belén es el Gólgota. Qué increíble, ¿no? Ahí vimos ya los predecesores, ¿no? Versículos llenos de gracia en todos estos ancestros de Jesús, sus padres. ¿Te imaginas
en ese tiempo de gestación de María después de la concepción, embarazada. Me llama la atención ahí cuántos jugadores de fútbol, es lo que más conozco, lo que me viene a la mente, cuántos jugadores de fútbol que son cristianos, ¿no? Que profesan ser cristianos y después de un gol se quitan el jersey y abajo tienen otra playera que dice Juan 3:16, o algunos otros deportistas. No sé si lo has visto en la televisión. Bueno, María, cuando estaba embarazada, llevaba no una playera, no una camiseta con Juan 3:16, llevaba en la panza a Juan 3:16. Llevaba en su vientre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Llevaba en su vientre Juan 3:16. Porque Él vino a salvarnos de nuestros pecados, hermanos. Y quiero aquí hacer una pausa porque quiero mencionarte cuatro facetas de la vida cristiana. 4 facetas que tiene que haber en tu vida por las cuales tú y yo tenemos que pasar. Y quiero que tú me digas, no quiero que me lo digas, quiero que tú pienses en qué etapa estás tú. Y la primera etapa es la de esclavo, la segunda la de hijo, la tercera la de discípulo y la cuarta la de sacerdote. Jesús vino a salvarte de tus pecados, pero no solamente vino a salvarte de tus pecados para librarte de una condenación eterna, sino vino a salvarte de tus pecados para que puedas vivir una vida cristiana victoriosa. No solo vino a resolver tu destino eterno, sino vino a resolver tu vida aquí. Y ciertamente cuando venimos a Cristo, muchos llegamos a Cristo con una vida destruida, hermanos. No sé cuál sea tu caso, no te conozco, no sé cuál sea tu historia. Pero cuando yo llegué a Cristo a los 24 años, llegué con una vida destruida. Era un esclavo del pecado. Dice Jesús en el capítulo 8 de Juan, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. De manera que cuando llegamos a Cristo, cuando entendemos nuestra necesidad de Cristo, cuando le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, inmediatamente pasamos de muerte a vida. Inmediatamente nacemos de nuevo, experimentamos un nuevo nacimiento. Somos hechos nuevas criaturas. Pasamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo. Pero eso no cambia nuestra mente inmediatamente. ¿Somos hijos de Dios desde el mismo momento de nuestra salvación? Sí. Nuevas criaturas, con un nuevo nacimiento, perdonados, salvados, justificados, redimidos, santificados, puestos aparte, hechos santos. Sí, todo eso sí. Pero llegamos a Cristo y aun cuando somos ya hijos de Dios, perdonados, salvados, justificados, redimidos, todavía tenemos la mentalidad ¿de qué? De un esclavo. Por eso es como que la primera etapa o la primera fase, hermanos. ¿Y el esclavo cómo es un esclavo? El esclavo miente, el esclavo esconde, el esclavo justifica. El esclavo vive una vida doble.
¿Y cómo está su vida después de escuchar estas características? ¿Tiene una vida llena de culpa, de vergüenzas? Una vida, evidentemente, que por sus culpas y vergüenzas que tiene, se aísla de otros. Una vida llena de temor, de miedos. ¿Miedos a qué? Miedos a ser descubierto. ¿Por qué? Porque ya eres hijo de Dios, sí, pero sigues viviendo una vida de esclavo. Sigues viviendo una vida doble, escondiendo, justificando ciertos pecados. Por eso tu vida de culpa, de vergüenza, de miedo. Miedo a que te vean, a que te cachen, a que te descubran. Y el esclavo en esta etapa obedece parcialmente, y su obediencia es por temor, es por miedo. Pero cuando el esclavo entiende su identidad, su nueva identidad en Cristo, cuando el esclavo empieza a comprender lo que tiene en Cristo por gracia, su nueva posición en Cristo como hijo, perdonado, redimido, salvado, justificado, pasa ya a la segunda etapa, la etapa de hijo. Dice Gálatas 4:7, antes eras esclavo, pero ahora eres hijo, hijo de Dios y heredero de Dios por medio de Jesucristo. Pablo le dice a los Gálatas, eran esclavos, pero ahora son hijos y son herederos. Y el hijo obedece por amor y gratitud, no por miedo, como el esclavo. El hijo empieza a entender su posición y su identidad en Cristo. Empieza a reaccionar que Dios es su Padre. Y empieza a tener esa relación padre e hijo, a acercarse con confianza a Dios, a su Padre. ¿Se acuerdan el esclavo qué hacía? Esconderse. El esclavo escondía. El hijo es honesto delante del Padre. Empieza a admitir su condición, su necesidad, a confesar, sí, Dios, hice esto, hice aquello. No justifica, no le cambia el nombre. Es pecado lo que hice, Padre. Pero se acerca al Padre con más confianza porque está entendiendo su condición de hijo. Entiende que no necesita hacer nada para ganar el favor del Padre. Porque es hijo y su identidad y su posición de hijo es incondicional delante del Padre. No hice nada para ser hijo de Dios y no puedo hacer nada para perder mi posición y mi identidad y mi lugar como hijo. Mis hijos serán mis hijos toda la vida. Así sean desobedientes y rebeldes en ciertos momentos, jamás dejarán de ser mis hijos. Jamás los destituiré de esa posición que tienen delante de mí. Yo soy su padre, ellos son mis hijos por toda la vida. ¿O me equivoco? ¿Alguien destierra a su hijo por desobediente y rompe su acta de nacimiento y lo desconoce públicamente y lo apedrea la siguiente vez que lo ve? ¡No! Soy hijo por nacimiento, porque tuve un segundo nacimiento, nací de nuevo. Y soy hijo por adopción, porque Dios me adoptó en su familia.
Legalmente soy hijo de Dios por un nuevo nacimiento y por una adopción legal. Y esto en Cristo, por mi posición en Cristo. Por lo que Cristo Jesús ganó por mí y para mí en la cruz, por su muerte y resurrección. Así que el esclavo que pasa a entender su posición de hijo, ya no miente, ahora es honesto delante del Padre. Y como hijo, empieza a entender que tiene un acceso directo a un trono de gracia, no a un trono de juicio como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año, temeroso de poder caer muerto delante de la presencia de Dios ahí en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Por eso, por la posibilidad de morir, por eso entraba con una soga atada a un pie. Porque si moría, nadie podía entrar por él, entonces lo jalaban. Era un trono de juicio. Ahora entramos a un trono de gracia, Hebreos capítulo 4. Dice, vayamos a ese trono de gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Así que el Hijo empieza a caminar como lo que es, como un hijo de Dios, que entiende que no tiene que hacer nada para ganar el amor y el perdón de Dios, porque son incondicionales. Pero después pasamos a la tercera fase, el discípulo. Y en este nivel, en esta fase, en esta etapa, Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. El discípulo empieza a pelear ya, a luchar esta buena batalla. El discípulo empieza a crecer, a aprender, a lidiar con sus hábitos pecaminosos, con su pasado, a sanar sus heridas emocionales, a crecer espiritualmente. Empieza a aprender a vivir con la armadura de Dios cada día. Empieza a pelear estas batallas espirituales. Y sí, con caídas y recaídas, pero con levantadas. Es un discípulo que no solamente está creciendo, se está comprometiendo cada vez más con Dios y con el cuerpo de Cristo, con su iglesia local. El discípulo empieza a entender su necesidad de servir. Se da cuenta que no puede vivir la vida pensando en sí mismo. No puede vivir la vida lamentándose de su pasado, de su condición, teniendo autocompasión de sí mismo, lástima de sí mismo. No, está creciendo, está empezando a madurar, está empezando a comprometerse, está empezando a pensar en otros. El esclavo mentía, el hijo es honesto delante del Padre, el discípulo se hace vulnerable delante de otros. ¿Te acuerdas? El esclavo mentía, ocultaba, se escondía, se aislaba. El hijo empieza a ser honesto delante del Padre, pero el discípulo es vulnerable con otros. ¿Sí? No, yo nada más me confieso con el Padre.
Es cierto, la confesión para perdón es solamente con Dios. Pero la confesión con otros es para restauración. ¿Entiendes la diferencia? Yo confieso mi pecado delante de Dios para experimentar el perdón que ya tengo, porque desde el momento de mi salvación fui completamente perdonado por Dios, pasado, presente y futuro, pero por medio de la confesión diaria experimento ese perdón. Es una confesión para restablecer mi relación con Dios que se rompe por el pecado. No es una confesión para ver si llego a ser hijo de Dios. No, ya soy hijo de Dios, pero mi desobediencia me puso una barrera entre mi padre y yo. Si mi hijo me desobedece, créeme que me voy a molestar con él. Y créeme que no le voy a aplicar la ley del hielo, pero sí me voy a quedar callado a ver hasta qué hora lo reconoce y viene a pedirme perdón. Y es una confesión para restaurar relación. No para ver si llego a alcanzar el cielo, no para ver si algún día llego a ser hijo de Dios. No. Es un perdón relacional para restaurar simplemente una relación que por la desobediencia, la rebeldía y el pecado sí se pausó. Pero el discípulo entiende que necesita ser vulnerable delante de otros. Santiago capítulo 5 dice: confesaos sus pecados unos a otros, para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Y en esa confesión y oración e intercesión unos por otros, sin duda hay restauración. Sin duda que hay crecimiento, sin duda que se van rompiendo patrones y hábitos pecaminosos que quizás venimos arrastrando. ¿En qué etapa estás, hermanos? ¿Eres esclavo? O sea, repito, desde el momento de la salvación ya somos hijos de Dios, pero ¿sigues teniendo una mentalidad de esclavo? ¿O tienes ya una mentalidad de hijo? ¿O tienes ya una mentalidad de discípulo? Cuarta y última fase o etapa, la etapa del sacerdote. Sin duda, esta etapa pasas evidentemente de un hijo pasivo a un discípulo activo y a un siervo de Dios. El sacerdote ya está en una posición y disfrutando de una libertad en Cristo, en su vida cristiana tal que le permite involucrarse en la vida de otros. Ya no miente respecto a su pecado, no lo esconde. Ya no solamente lo confiesa delante del Padre, ya no solamente se hizo vulnerable delante de otros, sino que ahora es mentor de otros. Ahora se hace responsable de la vida de otros. ¿Cuántos esclavos hay aquí esta mañana? ¿Cuántos hijos hay aquí esta mañana? ¿Cuántos discípulos hay en esta congregación? ¿Cuántos sacerdotes? Ya eres hijo de Dios, pero ¿sigues viviendo como esclavo? Recuerda este nacimiento de Jesús.
esta Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, simplemente. Esta Navidad, este nacimiento, tuvo un propósito: salvarnos de nuestros pecados. No solo para resolver nuestro destino eterno, sino para resolver nuestro andar y nuestro caminar por esta vida. Jesús no solo quiere darte vida espiritual, salvación eterna, sino vida en abundancia, aquí. Juan 10:10. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida espiritual, vida eterna, y para que la tengan en abundancia aquí. El sacerdote mentorea y responsabiliza a otros. Entiende que su libertad en Cristo no es para que la disfrute para sí mismo. Entiende que su libertad en Cristo no es para que simplemente se disfrute la vida cristiana y se vaya ahí a un monasterio, ¿no?, aislado del mundo, apartado de todos, a disfrutar la vida cristiana. No, entiende que su vida cristiana, entiende que su libertad en Cristo es para que pueda extender a otros, para que pueda ayudar a otros. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú, una vez vuelto, una vez que te hayas levantado, una vez que hayas soportado la prueba, una vez que hayas salido adelante, ayuda a tus hermanos. Gálatas 6:6, pero Gálatas 6:1 dice que si alguno fuere sorprendido en alguna caída, en algún pecado, dice: ustedes que son espirituales, levántenlo, sosténganlo. La tarea del sacerdote: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué en el capítulo 24, verso 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es esa doble labor que vemos del pescador. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a sus primeros 2 pescadores? A Pedro y a su hermano Andrés. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. Evangelismo. Y cuando llamó a sus 2 siguientes discípulos, Jacobo y Juan, ¿qué estaban haciendo? Remendando redes. Discipulado. Cuando sales a pescar, haces evangelismo. Cuando te sientas a remendar tus redes, haces discipulado. Y estas son las 2 grandes tareas de la iglesia: echar la red para pescar y remendar la red para seguir pescando. Evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Pero no puedes pasar a discipular a otros si sigues siendo esclavo. Si eres hijo pero sigues pensando como esclavo. No puedes discipular a otros si te quedas siendo un hijo pasivo. Tienes que pasar a convertirte en un discípulo activo. Y seguir creciendo y madurando para convertirte en un sacerdote que ya no está enfocado en su propia vida. El hijo y el discípulo mayormente están enfocados en su propia vida, en salir adelante, en sus luchas, en sus batallas. Pero no tienen energía para pensar en los demás.
Claro que no, estás 3 días en el suelo, un día te levantas, otros 3 días en el suelo. ¿Cómo vas a pensar en los demás? ¿Cómo vas a ayudar a otros? Por eso tienes que pasar de esclavo a hijo, a discípulo, y no quedarte ahí y pensar en esta última etapa o fase de la vida cristiana. Él vino a salvarnos de nuestros pecados, no solo para llevarnos al cielo, hermanos, sino para que seamos útiles en esta vida. Y regresando a nuestro Evangelio, capítulo 1 de Mateo, pasamos al capítulo 2 ya para terminar. En este capítulo 2, veíamos en el capítulo 1 los predecesores de Jesús, los padres de Jesús, la predicción del ángel y el precio que pagaron sus padres, el propósito de su nacimiento, pero por último, vemos en este capítulo 2 la pequeña Belén y las primeras visitas, los presentes que le llevaron a Jesús. Ya no en un pesebre, sino en una casa. Por eso les decía que Lucas sí nos narra el mero momento del nacimiento en un pesebre, pero Mateo nos narra algunos días después. Por eso dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño. Ya no estaba en un pesebre. Pero esta pequeña ciudad de Belén, o pequeño pueblo de Belén, es interesante, ¿no? Porque Belén estaba a 8 kilómetros de Jerusalén, a 8 kilómetros donde estaba el templo judío, el templo, el segundo templo. Recordemos el templo salomónico, que fue el primer templo, fue destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Después se reedificó un segundo templo, ahí guiado por Esdras y Zorobabel. Y este segundo templo, remodelado por Herodes el Grande, un poquito antes del nacimiento de Cristo, es el segundo templo a donde Jesús entró. Y en este segundo templo eran llevados las ovejas y los corderos para el sacrificio anual de la Pascua. Ovejas y corderos que eran criados, ¿saben dónde? En Belén. Todos los corderos y ovejas que después eran sacrificados en el templo de Jerusalén, eran criados en Belén. Por eso Jesús nació en Belén, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nació en donde eran criados los corderos que después eran sacrificados. Y el Cordero de Dios, perfecto, Dios hecho hombre, en la figura de un cordero y de una oveja, nació en Belén, porque años después iba a ser sacrificado en Jerusalén. Increíble, ¿no? Estas analogías no son coincidencias. Y por último, la palabra Belén significa casa de pan. Jesús dijo ahí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y ese pan de vida que es Jesucristo fue partido en la cruz, simbolizado en la última cena cuando Jesús les dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y fue partido allí en esa última cena, como símbolo, como representación de que un día después de esa última cena, su cuerpo sería partido en esa cruz. Yo soy el pan de vida, veré en casa de pan. Pero no solamente eso, Éfrata. Éfrata es otro título que se le da a la ciudad de Belén. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2,
700 años antes de Cristo. El profeta Miqueas dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, de ti saldrá el Mesías. Y Efrata significa lugar de frutas. Lugar de frutas. Haciendo mención o haciendo referencia justamente a la sangre de Cristo, a la vid que fue a ese lagar en donde las uvas son echadas y pisoteadas para que salga el jugo de la vid. En la última cena vemos dos elementos que tú y yo seguimos teniendo cada vez que conmemoramos la Santa Cena, esa ordenanza, ese memorial, y recordamos por medio del pan y por medio del jugo, recordamos su cuerpo partido y su sangre derramada. Belén, casa de pan, Efrata, lugar de frutas. Pan y uvas, pan y vino. Los dos elementos que nos recuerdan su cuerpo y su sangre derramados por nosotros. Así que Jesús nació en Belén, lugar donde se criaban las ovejas y corderos que después eran llevados a Jerusalén para ser sacrificadas, para morir en sustitución del pecador. Y por último, los presentes que le llevaron a Jesús. Las primeras visitas, los magos, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro recordando quién es Jesús. Es un soberano rey. Incienso recordando quién es Jesús. Un sacerdote. Y mirra recordando lo que le sucedería a Jesús, su sacrificio. Oro, su soberanía como rey. Incienso, su sacerdocio, porque el incienso era justamente un elemento utilizado por los sacerdotes en el Antiguo Testamento en el templo. Y mirra, lo que le sucedería, su sacrificio, porque la mirra era algo que se utilizaba para embalsamar un cuerpo. La mirra fue utilizada en 3 ocasiones en la vida de Cristo. Fue utilizada como un presente cuando nació, profetizando su muerte. Fue utilizada cuando estaba colgado en la cruz. Recuerdan que le ofrecieron mirra mezclada con vino para anestesiar. Para anestesiarlo, era una práctica para anestesiar a los condenados a muerte, para aminorar sus sufrimientos. Algo que Jesús rechazó. Definitivamente no quería de ninguna manera aminorar sus sufrimientos por ti y por mí. Pero entonces le ofrecieron mirra cuando nació, como profetizando su muerte. Le ofrecieron mirra en la cruz para aminorar sus sufrimientos, y le ofrecieron mirra en su sepultura, cuando fueron justamente a embalsamarlo. Así que la mirra tenía una relación muy fuerte con esta situación del deceso, de la muerte. Por eso decimos que el oro nos habla de su soberanía como rey y nos habla de su ministerio futuro. Jesús vendrá por segunda vez a reinar. Incienso nos habla de su sacerdocio, nos recuerda su ministerio presente. Jesús está en el cielo intercediendo por ti y por mí, como nuestro sumo sacerdote. Y mirra nos habla de su sufrimiento, su ministerio pasado. Él ya murió en la cruz por ti y por mí. Así que cada uno de esos 3 presentes
La mirra nos lleva al pasado de Cristo en la cruz. El incienso nos lleva al trono de gracia donde está sentado intercediendo por ti, por mí, como nuestro sumo sacerdote. Y el oro nos recuerda que Él vendrá como rey a reinar esta tierra. Así que, hermanos, en esta Navidad, ¿qué es lo que va a hacer que esta Navidad sea diferente en tu vida? Tu actitud, hermano. 3 actitudes vemos en estos capítulos de Mateo 1 y 2 que tenemos que imitar. 3 actitudes que tenemos que tener para que esta Navidad sea una Navidad diferente. Y no porque cambie el menú de tu Navidad, no porque cambie tu flow. Y este año me voy a poner, ya 3 años ya me vieron con la misma ropa. Voy a ir a comprarme ropa nueva, para que sea una Navidad diferente. No, hermanos, ni la cena, ni tu vestuario y un nuevo flow va a ser diferente tu Navidad. Tu Navidad va a ser diferente si tienes 3 actitudes que vemos aquí. Los primeros versículos de Mateo, donde se habla de sus predecesores, ¿qué actitud vemos? Una actitud de gratitud. Gratitud porque ninguna de estas personas que están en la genealogía de Cristo merecían estar ahí. Gratitud. Segunda actitud, la actitud que vemos en los padres de Jesús, obediencia. Fueron obedientes a pesar del precio que tenían que pagar. Y la tercera actitud que vemos en el capítulo 2, en sus primeras visitas, tanto en los magos como en los pastores, adoración. Los magos fueron a adorar al rey que había nacido. Los pastores, cuando recibieron la anunciación de los ángeles, fueron a adorar al rey que había nacido. Gratitud, obediencia y adoración son las 3 actitudes que tenemos que tener en esta Navidad. Padre, Dios, gracias, Señor. Sin duda, es una fecha especial, Señor, esta que vamos a vivir con tu favor, si es tu voluntad, Señor. Estamos ciertos, Señor, de que tu Hijo no nació en estas fechas, pero Dios, tú has permitido en tu soberanía que el mundo lo celebre la noche del 24 y el 25 de diciembre. Y Dios, queremos aprovechar para, sí, ciertamente, regocijarnos porque sea o no la fecha, es facto que Jesús nació. Es un hecho, es una realidad que tu Hijo vino al mundo. Y Dios, queremos aprovechar esta temporada para celebrar el nacimiento de tu Hijo, de nuestro Salvador, con esas 3 actitudes. Con la actitud de gratitud, porque no merecíamos tu plan. No merecíamos que tú enviaras a tu Hijo. No merecíamos que tú te hubieses hecho hombre. No merecíamos que tú hubieses sido una cruz. No merecíamos que tú hubieses muerto por nosotros. Dios, pero también tener la actitud de obediencia, como la tuvieron José y María, quienes pagaron el precio, Señor. El precio de haber sido señalados, pagaron el precio. No les importó el que dirán, porque fueron obedientes a tu plan y a tu voluntad. Y Dios, ayúdanos a tener la actitud de los magos y de los pastores, Señor. Una actitud de adoración.
Adoración que solamente mereces tú. Nadie más, Señor. Nadie más en el cielo y nadie más en la tierra. Ayúdanos, Padre, a tener gratitud, obediencia y adoración en nuestros corazones. Y ayúdanos a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos a compartir el Evangelio, a no callarnos, a no guardar silencio. Ayúdanos, Padre, a salir de ser esclavos para ser hijos. Ayúdanos a dejar de ser hijos pasivos para ser discípulos activos. Y ayúdanos a alcanzar, Señor, esa fase de la vida cristiana, llegar a ser sacerdotes, en la cual podamos, Señor, disfrutar de nuestra libertad en Cristo, la libertad que tú has ganado para nosotros, pero entendiendo que no es para nosotros esa libertad, no es para nosotros mismos solamente, sino para que podamos ser libres para servirte y servir a otros. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta iglesia local, por sus líderes, por cada familia que tú has traído aquí. Y te pedimos que tú sigas añadiendo, Señor, cada día a más personas a esta tu iglesia, Señor. Bendíceles, Padre. Pedimos que tu gracia siga obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Oramos en el nombre de tu Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios te bendiga.